Sakini Moyo Japa, ocurre hace menos de una semana. Uraja Sana, Hayakidogo, Ambado Napunala. Es la despedida de sus alumnos en el Congo. Tras levantar un taller de electricidad y carpintería para su gente. Tras vivir allí la intensidad de una misión. Estoy mirando y pensando que hacer un presente y futuro. Tras ser conocido como Philippe sobre humildes calles de Naranja Arcilla. Tras ser visitado por nosotros y opinar desde el África más profunda sobre sus realidades y las nuestras. Tras dar vida a la granja escuela de Kibimba, entregando esa herramienta a las mujeres de Rutana, la región más pobre, en Burundi, el país más pobre. Tras despedirse de Chile 4 años antes e iniciar ese camino como pensando que donde quiera que me encuentre seré siempre pasajero. La declaración, señor Vaca, que estos días yo he estado dando vueltas y quisiera compartirla con ustedes. Espero que nadie me llame mientras estemos escuchando esta canción. Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre, seré siempre pasajero. Un camino que Felipe Berríos rememora hoy, en vivo, aquí, en El Informante. Cenizas, se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al Informante por TVN, TV Chile, el canal 24 Horas y el portal 24horas.cl. Sentado aquí en el estudio en vivo con nosotros, después de un año y un poquitito más de haber conversado con él en África, el sacerdote jesuita Felipe Berríos. Felipe, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, me emocioné viendo ahí Me imagino. la escena, sí. Nosotros, de hecho, la conversación que tuvimos hace un año, yo partía preguntándote por qué te habías ido de Chile. La pregunta que me cae ahora hacerte es, cuando te fuiste a África, dijiste en tu círculo más cercano, y ni siquiera tan cercano, que pensabas que no ibas a volver. ¿Por qué volviste? Sí, yo me fui pensando que me iba de por vida y fue bueno porque gracias a eso que me metí con el Swahili, construí cosas, hice, si no uno está siempre como de paso, como de una visita social. El Swahili es el idioma. El idioma, sí. Y bueno, volví porque el promedio de vida, de expectativa de vida, ya está entre los 48 y 49 años. Uno es un viejo allá. Y a los 60 años, más o menos, todos los blancos, digamos, que estamos ahí, o la gente, ya los mandan de vuelta. Me quedan 2 años para los 60. Y el equipo mío, con que yo trabajé en la región, en 3 países, ya todos prácticamente, ya todos se habían ido. Quedaba una sola monja Tanzania que se va ahora en septiembre. Entonces me quedé, era el más viejo de toda la región en antigüedad, estás trabajando ahí, y en edad. Entonces ya llegó gente nueva y mando otro equipo, y yo quedaba ahí como un viejo desplazado. Y también el nuevo provincial de la compañía en Chile, apenas asumió, me dijo que quería que yo volviera a Chile. Entonces juntaron las dos cosas. Terminaba mi contrato en junio, los cursos ya estaban comenzando, los nuevos cursos, entonces ya... Ahora, ¿volviste aquí a Chile? ¿Volviste a hacer qué? ¿En qué te imaginas o qué tienes más o menos claro que vas a hacer de vuelta? Tengo una conversa larga con mi provincial para saber qué voy a hacer. En realidad todavía estoy medio perdido, me estoy ubicando, pero yo creo que hay mucho por hacer. Este es un país que está viviendo un periodo formidable. Y todo me atrae, sobre todo yo creo que seguir la experiencia que he tenido de seguir profundizando lo que significa el Evangelio de los más pobres. Hablemos un poquitito de tu paso por África y tratemos además de vincularla de alguna manera con tu realidad que experimentaste antes de viajar a ese continente. Tú trabajaste con los pobres y por los pobres mucho tiempo en Chile y partiste a África, estuviste en Ruanda, en Burundi, en el Congo. Te tocó, a pesar de que yo creo que la pobreza es siempre la misma, tiene montones de matices, y la pobreza que se ve allá no es una pobreza, al menos que se note de buenas a primeras en nuestra Latinoamérica y particularmente en un país como el nuestro. ¿Qué cosas te sorprendieron? ¿Cuáles son las diferencias de la pobreza que hay allá respecto de la pobreza que existe en esta parte del mundo? A ver, primero
África no es un país, son 55 países, más de 1.000 millones de habitantes, con realidades culturales muy profundas. Entonces, yo me voy a referir siempre a África negra y a los países donde me tocó vivir. Porque se le suele mirar siempre como un todo cuando en Como realidad todo. tiene montones de O sea, diferencias. hacia el Sahara está toda África árabe, después está Sudáfrica, los países de la costa. Pero yo me voy a referir a África negra, que es lo que más nosotros conocemos y es donde yo estuve viviendo, que es donde se concentra la mayor pobreza. La diferencia, yo te diría, con la pobreza latinoamericana, que Latinoamérica es un continente rico, pero un continente injusto. O sea, nosotros podemos alimentar a toda la gente que hay en Latinoamérica, darle un estándar de vida, pero no lo hacemos porque hay algunos que acaparamos más de lo que necesitamos. En África, el mundo acaparó lo que le pertenece en África negra, esos países, y quedaron como fuera de la historia. Y ahí se mezcla la pobreza material con la pobreza humana, es decir, la corrupción, la violencia, el desprecio a la vida. Son países que uno no les ve salida. Nosotros, yo he leído cómo nos quejamos de la clase política en Chile. Nosotros tenemos políticos de lujo en Chile. Ya quisieran los otros países tener la clase política que tenemos acá, las instituciones que tenemos acá, los profesionales, los empresarios, el obrero chileno. O sea, esa riqueza que nosotros, como la tenemos a diario, no nos damos cuenta, en África negra no existe. Para que haya corruptos tiene que haber corruptores. ¿Quiénes corrompen a estas naciones? Por ejemplo, en el Congo o en Ruanda particularmente. Cuando nosotros escogemos un teléfono celular barato, lo están pagando los niños de África que están trabajando con sus manos los 5 o 7 años recogiendo El coltán. los minerales de allá. O sea, todos nosotros que queremos una economía que nos dé cosas más baratas, esa baratura la paga gente que no recibe sueldo, que no tiene contrato y que se trata como animales. O sea, nosotros en parte. Además, los países ricos y las grandes empresas siguen con un sistema colonialista disfrazado, explotando a África y teniéndola como la tienen, coludido con africanos también. Pero, por ejemplo, allá a los jóvenes les regalan metralletas y municiones. ¿De dónde? Gente que no tiene que comer, no tiene nada. Y les ¿quién paga esa arma? ¿Cómo un avión grande sin ninguna placa lleno de minerales puede pegar de un país y atravesar continente y aterrizar? O sea, tienen que estar coludidos con grandes empresas y con gobierno. Ahora, tú haces referencia, y de hecho lo conversamos hace un año allá mismo, viviendo además esa realidad de países desarrollados como Estados Unidos, como China, o naciones como China, la Unión Europea. Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, todos esos grandes países que hacen gárgara con la democracia y los derechos humanos tienen muchas manos manchadas de sangre en África. Perdona, pero la Unión Europea, una de sus entes más importantes, y el presidente Barack Obama en los últimos años son ganadores del Premio Nobel de la Paz. Y al mismo tiempo tú los vinculas, digamos, como ser responsables de un continente. Al que además, y ayúdame un poco aquí, ellos terminan diciendo luego, África es un continente corrupto, como desentendiéndose un poco, entonces. Claro, pero son esos premios son como cuando los militares se condecoran entre ellos. ¿Quiénes da el premio Nobel? Tú decías que son países a los que te cuesta verles salida. Entonces vuelvo ahora a tu trabajo allá. A diferencia de lo que tú hacías acá, voy a poner un ejemplo, pero podríamos poner montones, el Techo para Chile. Tú tratas de avanzar, de dar vías de solución, herramientas para que se pueda surgir. ¿Sientes que tu trabajo allá más bien fue entonces de acompañamiento que de otra cosa? ¿Que no hay una solución clara o posible? A ver, si tú me haces resumir mi trabajo allá, yo fui a aprender, hice un posgrado en humanidad. Primero aprendí por qué Jesucristo escribe el Evangelio desde los pobres y para los pobres. Aprendí a ser más cura. Fue un posgrado en humanidad, eso primero. Ahora, mi trabajo fue acompañar. Yo creo que uno de los errores que a veces cometemos es regalar al pobre, a la persona que vive en pobreza. Nunca hay que regalarle, porque lo hacéis más pobre, lo humilláis y lo hacéis dependiente. El trabajo más bonito mío
fue trabajar con mis manos y estar con ellos, trabajar juntos, enseñar. Yo les enseñaba carpintería y ellos me enseñaban a mí un montón de cosas sobre la vida. Y ese fue el trabajo más lindo. Me imagino que enfrentaron esa realidad de haber sido bien complejo. Estamos hablando de países que viven todos en el mismo siglo, pero ellos parecieran un siglo atrás. No tienen leña, no tienen arado, no tienen animales de tiro, no tienen agua, muchos lugares que no tienen alcantarillado, no tienen comida. Tienen epidemias que todo el resto del mundo ha erradicado. ¿Cómo se subsiste en el día a día enfrentando eso? Bueno, muy duro. Tú me preguntabas de la vuelta. Yo me siento desgastado. Uno se desgasta ya. Se dice ahí, conversa la gente siempre que un año en este lugar equivale a 5 años en cualquier otro lugar. O sea, desgasta la miseria, como tú dices, que gente tiene... O sea, la vida es una lucha en que tienen que buscar leña, agua, comida. Esa es la vida. La muerte se convive con ella, hay enfermedades, como tú dices, la poliomielitis y otras que no existen en otro lado del mundo, ahí están. Y una vida violenta, hay mucha violencia, mucha muerte. Y la corrupción, la violencia, la lucha diaria, tú nunca sabes. Por ejemplo, la monja que era jefa mía de la esclava del Sagrado Corazón, ella me decía, cada vez que tiene que mandar un grupo a un lado, o a mí me tenía que mandar a un lado, nunca sabía si uno iba a regresar o no. Entonces uno vive con una tensión que es muy difícil expresarla. ¿A la que nunca lograste acostumbrarte o sí en algún momento ya se volvió parte de la cotidianeidad, de tu realidad? Lo impresionante es que la vida, así como esa florcita o esa planta que crecen en la mitad del cemento, la vida surge y continúa y la gente sigue teniendo hijos y sigue haciendo sus cosas a pesar de que uno vive en una guerra. Y uno nunca se acostumbra a la muerte ni a la violencia, pero sí, claro, la vida continúa y uno aprende a vivir ahí. ¿Cómo era tu día a día allá entonces? Digamos, ¿cómo te enfrentabas a esta realidad? Primero, lo que me sorprendió mucho ya, y que sería bueno que tú lo contaras, es que llegaste a un lugar donde no conocían a los blancos. Claro. Y por lo tanto los blancos eran para ellos... Mzungu significa blanco. Entonces tú vas a un lado y tenías 30 niños chicos, mzungu. Por eso es una complicación ir al baño, porque tenía ya 40 niñitos mirando cómo era el blanco. Y a uno ahí tampoco no tiene mucha... Pero sí, no conocían... Ahora, era un trato cariñoso, no era agresivo. O sea, uno era un extraterrestre. Entonces le llamaba la atención las manos, el rostro de uno, todo. Y ahora, los seres humanos hay cierto lenguaje universal, la sonrisa, el llanto, la risa, y a través de eso uno empieza... Yo sabía algo suajili, eso me ayudó mucho para poderme conectar con ellos y meterme. Pero al principio cuesta porque todo es totalmente distinto. Tú te encuentras con estos grupos cuando tú empiezas a trabajar con ellos y en una realidad completamente diferente a la pobreza con la que has trabajado históricamente acá. Estamos hablando de personas que evidentemente ni siquiera pueden optar para elegir un lugar, aunque sea muy barato para ir a comer, que no sabe lo que es la televisión, mucho menos sabe lo que es el cine. ¿No? Es que ¿cómo explicarle la realidad que es totalmente distinto? No hay calle, no hay un restaurante, no hay una tienda, o sea, hay una especie de kiosco, hay mucho de trueque. No sé, es como vivir varios siglos atrás y tú ves los niñitos de 5 o 7 años que caminan 30, 40 kilómetros para buscar agua o leña. Los niños son material de trabajo, una familia... Yo he escuchado que van a hacer una campaña porque no trabajen los niños en el mundo y todo, pero los niños, si no trabajan, la familia no subsiste. Son otras realidades, es muy difícil de comparar porque cosa que a nosotros nos parece natural, como acostarte y al día siguiente amanecer sano, allá no es natural eso. Tú no sabes cómo amanece. Nosotros, entre el montón de material que estuvimos revisando, hay algo que me gustaría que viéramos que refleja en parte esto que tú describes, de los niños que no conocen nada, pero a los que tú acompañaste a algo. Así que me gustaría que vieras y te concentraras un poquitito en estas imágenes que vamos a ver aquí.
Explícanos hasta dónde los llevaba y con qué se encuentran. ¿Qué estabas haciendo ahí? Yo, a él, fíjate, son niños que nunca han visto una película, nunca han visto televisión, nada. Entonces caminaban 4 kilómetros para llegar van con la ropa la más elegante que tienen, con sus profesores para ver una película de Tom y Jerry, o yo el Coyote, que a mí me gustaba mucho. Y además es re difícil, por ejemplo, ahí aparece un tren, ellos no conocen el tren, aparece, qué sé yo, un televisor, ellos no conocen. Entonces había que buscar una película, pero era emocionante, por primera vez veían una película. ¿Cómo era la reacción de ellos? O sea, quedaban absortos, era bueno para mantenerlos callados, y quedaban ahí, pero con la película, no, yo la había visto como 30 veces, ahora se reían de cosas que uno no se reía, porque cuando caminaba lento, cosas que uno lo encontraba bastante fome, ellos gozaban con esas cuestiones, y al final les dábamos una bebida. Nunca habían tomado en su vida una bebida, una botella, nunca habían... Y eso para ellos es azúcar, es energía, Claro. que andan buscando. Entonces era una fiesta con algo tan simple, ver una película mono animado y una bebida, para ellos era, y para los profesores, para todos, era un acontecimiento en sus vidas. Entonces con cosas tan sencillas tú podías comenzar todo un diálogo con ellos, una amistad, y ahí venían nuestras cosas. ¿Cómo lograste trabajar con ellos entonces? ¿Cómo lograste mostrarles esto? ¿Cómo lograste tener los materiales para el taller finalmente en el Congo? Bueno, yo aprovecho de agradecerle a los chilenos. Toda esa granja escuela se construyó con aportes chilenos. Pues me ayudaron todo el sistema de las cabras que nosotros teníamos, le pasábamos una cabra a la familia y con esta cabra la educaba, tenía leche, tenía comida, había que enseñarle que se tomaran la leche, pero ya había comida, era un bien, la familia podía surgir, había mucha nutrición en ese lugar. Y todo eso fue con aporte, con ayuda de chilenos. Yo me conseguí todas esas cosas, ese proyector, que tenía que ser un proyector especial porque no hay electricidad. Que te lo mandaban desde aquí. Ahora, Sí. las cosas que te llegaban, no era tan fácil tampoco llegar y enviarlas. Nosotros mismos tuvimos en lo personal dificultades para hacer llegar Yo tengo algunas un hermano gemelo de un socio, Luis Eduardo, con mi hermano Andrés, y de una empresa Galco de construcción, y ellos me mandaban a través de DHL, o sea, paquetes, me mandaron más de 300 paquetes, con herramientas, con cosas, se pasaron. ¿Y les enseñabas a construir qué? ¿Y para qué? ¿Qué les enseñaba en el fondo? ¿Cuál era el sentido detrás de...? Ya, esto era una escuela, una granja agrícola, un lugar, esto en Burundi, un lugar de extrema pobreza, gente con hambre. O sea, yo solía siempre preguntarle a la gente, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Y te decían 1, 2, 3 días, no que comiste, sino que a veces chupar una caña de azúcar, nada más. Y entonces era para enseñar enseñar cultivo con la caca de la cabra. Ahí yo aprendí que mientras más chica es la caca, es más nutriente. Entonces con eso le echaban a la tierra, porque es tierra que ya no produce. Entonces ahí la tierra producía, Ganando abono. como abono, producía más. Enseñarle a comer los huevos, no comen los huevos las gallinas. Entonces enseñarle a comer huevos las gallinas, enseñarle a que la leche se puede tomar, que se puede hacer queso. Ahora eso comenzamos, esto en años. Y enseñar a leer y a escribir a las mujeres. Bueno, hombres, pero sobre todo mujeres, enseñar a leer y escribir. Para eso era la granja escuela, enseñar agricultura básica, subsistencia y también enseñar a leer y escribir. ¿Y el taller luego en el Congo? En el Congo es otro cuento, porque el Congo estábamos en una guerra y ahí hay campos de desplazados. Hay campos de refugiados que cuando la gente huye a otro país y desplazados cuando huye dentro del mismo país. Entonces estos campos de desplazados que son estas casuchas hechas con hojas de plátano, donde de 1,5 metros por 3, donde viven miles de personas hacinadas, con mafia, y ahí ya la miseria, porque además hay gente que la han violado, gente que la han matado, su familia, gente que no tiene nada más que miedo. Entonces trabajar con ellos, y de esos jóvenes, yo sacaba jóvenes que o se iban a la guerrilla, que le regalaban armas, y con armas ellos pueden conseguir mujeres para violarlas, pueden conseguir comida, son alguien. Entonces, y no tenían ninguna otra posibilidad, entonces crear una posibilidad que es aprender un oficio, tener herramientas y ser carpintero.
en un Ahora, lugar donde había mucha madera. que sorprende que tú hables de Burundi y el Congo, que son países diametralmente opuestos. Uno es gigante, el otro es pequeño. Burundi es pobre, el Congo no, tiene montones de recursos, el mismo coltán que tú mencionabas, pero los dos están en la misma línea de la pobreza. Sí, es cierto. El Burundi es un país pequeño que ni siquiera es capaz de alimentar a su gente porque no tiene tierra. Hay 1,5 hectáreas por familia, Por familia de 9 hijos. O sea, no tiene futuro, no tiene agua. Y al lado está el Congo, que es un gigante, 60 o 70 veces más grande que Burundi, que tiene toda clase de madera, agua, minerales, tiene cobre como Chile. Pero por lo mismo que tiene mucho, están todos los países o grandes empresas interesadas en que haya revuelta para robar A río revuelto. para robar la riqueza. Entre del ellos país. Ruanda, ¿no? Y por eso, y Ruanda, que a través de Estados Unidos Claro, detrás y todo eso. que está ahí en la frontera. Y por eso que son países los dos extremadamente pobres y teniendo realidades totalmente Pero distintas. te fuiste a vivir una zona muy peligrosa entonces. Vuelvo a la pregunta inicial de cómo se trabaja ahí, en esa realidad. Tan Porque peligrosa como hablar de la cota 1000 en Chile. En todos lados hay peligro. ya vamos para allá, En ya vamos todos para lados allá. hay peligro. Sí, yo fui ahí a trabajar con los refugiados, ¿ya? Y que para mí fue una experiencia muy bonita. Yo trabajé con monjas. Las monjas son, como siempre, las mujeres ponen la cara, están en las líneas de fuego, en la parte más peligrosa. Yo era el único cura y ellas estaban ahí en la pelea. Hablemos un poquitito de la iglesia ahora, el rol de la iglesia católica en el mundo y, por supuesto, la iglesia católica en Chile. ¿Por qué crees tú que ha perdido tanta fuerza la iglesia católica en los últimos años? Y particularmente, ¿por qué ha perdido tanta fuerza entre los jóvenes? A ver, que pierda fuerza en el sentido de influencia, poder fáctico, me parece excelente. Que sea una iglesia sencilla y creíble por lo que vive, me parece fascinante. Ahora, yo creo que ha perdido credibilidad porque puede haber tenido una iglesia como la del Padre Hurtado, como la del Cardenal Silva Enrique, jugada por los derechos humanos, cercana al dolor de la gente. Nos enredamos en una iglesia más bien preocupada de lo sexual y que le explotan la cara a todos estos líos. Entonces pierde credibilidad y en eso en los jóvenes se nota mucho más fuerte, porque los viejos hemos vivido la otra iglesia y ellos no la han vivido. ¿Por qué te hace feliz esto, esto de que pierda influencia, que pierda poder? Ay, porque yo quiero la iglesia, yo soy parte de la iglesia, entonces me da lata una iglesia que se cree dueña de la verdad y que mira como del púlpito y que maneja por detrás. Esa iglesia no es la iglesia católica, es una iglesia que nos ha tocado conocer, un lado feo. Pero la iglesia católica es la iglesia del cura de pueblo que me debe estar viendo, o del cura que está en la población, que acompaña. Pero también la iglesia católica de Felipe de Ríos, que también es un hombre influyente. Tú también has generado influencia durante mucho tiempo en Chile. Estás sentado aquí, de hecho, en el programa. Yo creo que no es malo que uno tenga influencia, lo malo es cuando esa influencia se usa de una manera no clara, digamos, lo que se llama el poder fáctico. Entonces yo encuentro macanudo que la iglesia, y yo creo que los obispos están felices de poderse deshacer de esa y poder vivir en forma más sencilla el evangelio, como lo está haciendo el Papa hoy día. ¿Sientes tú realmente que los obispos están en esa parada? Espero. Pero no lo tienes tan claro. O sea que vengo recién llegando. Me la saqué bien, Ahora, estamos hablando de una iglesia que ha enfrentado montones de problemas, pero te voy a citar algunos, donde entre otros hay sacerdotes cuestionados y otros derechamente condenados, donde la responsabilidad se ha probado, en otros donde están siendo investigados. Está el caso Caradima, está la situación del padre John O'Reilly, está la situación del Colegio Poquindo, y te podría nombrar el cura Joanón ahora, con las adopciones irregulares, en fin. Te vas enfrentando así a montones de situaciones distintas en algunos casos, similares en otros. ¿Qué está pasando? Y sobre todo con sacerdotes que además eran líderes dentro de la Iglesia Católica chilena. Sí. A ver, yo creo que todos los casos se pueden empezar a conversar por sí mismos y algunos tienen más explicación, otros no tienen ninguna. Pero yo creo que no va por ahí el tema. Yo creo que lo que tú me planteas es más profundo. Yo creo que hay algo que está podrido. Y esa cuestión no solo en la iglesia chilena. Y está podrido
porque el Concilio Vaticano II en los años 60 se dio cuenta que la iglesia estaba encerrada con un lenguaje críptico así de secretismo y cosas, y que la iglesia tenía que abrirse al mundo, ser servidora del mundo, hacer propios los dolores y la alegría de la gente. Y ese impulso del Vaticano II, que hizo que en América Latina se creara, terminar creándose la teología de la liberación, las comunidades de base, una iglesia pujante, que no había miedo de pensar distinto, eso se trunca en los años 80 y viene todo un retroceso en la iglesia católica, volverse a encerrar para adentro, y ese encierro hacia adentro hace que, como toda cosa que tú la encierras, termina pudriéndose. Yo creo que hay mucho de cacuca en la iglesia que hay que sacarlo para afuera. Entonces, ¿cómo entiendes tú el respecto de este mismo Papa Francisco, al que mencionaste recién y del que ya vamos a hablar, que haya canonizado en una misma ceremonia a dos papas tan distintos? Al primero, Juan XXIII, al que me acabas de hacer mención, y al segundo, al de los 80, que es completamente diferente, Juan Pablo II. ¿Cómo entiendes que en la misma ceremonia sean canonizadas esas dos figuras? Me costó mucho entenderlo. O sea, yo no entendí cómo podían canonizar de forma tan rápida a Juan Pablo II, que no tengo, o sea, yo creo que es una persona admirable en muchas cosas, pero había toda una cuestión ahí con lo de Maciel, con los abusos sexuales, y él había sido un retroceder en la Iglesia Católica del Vaticano II. Entonces, a mí me chocó al comienzo. Yo creo que ya estaba preparado, este Papa no podía echarlo para atrás, entonces él puso a Juan XXIII junto. Y yo me lo explico porque tal vez con eso el Papa quiere dar una señal de que se canoniza la diversidad en la Iglesia, se canoniza el poder pensar distinto en la Iglesia, se canoniza en que uno tenga opinión en la Iglesia y pueda tener una opinión diferente. Yo creo que al canonizar a dos papas tan distintos, con dos visiones tan diferentes de Iglesia, este Papa nos está diciendo que en la Iglesia Católica se puede pensar distinto y se puede opinar. Ahora, tú dices pensar distinto, pero al mismo tiempo me mencionas también que lo que te sorprendió del Papa Juan Pablo II es que se le haya canonizado rápido en medio de toda esta situación de Maciel. Bueno, hay varias canonizaciones que a mí me han sorprendido, como la de Monseñor Escrivá. Ya, tenemos ahí un Papa que entonces que tú dices está mostrando a una iglesia que es diversa y que acepta esa diversidad, acepta la diferencia de opiniones. ¿Sientes que el Papa, con los gestos que ha tenido, va a un ritmo tradicionalmente diferente, o sea, más bien atípico a la tradición de la iglesia, es decir, más rápido? A ver, la tradición de la Iglesia este último tiempo. Sí, claro, por eso. O sea, porque si nos remontamos a San Pedro, ya no... Ahora, yo creo que este Papa le habla a la gente y habla en un lenguaje, fíjate, el primer Papa que improvisa, que no tiene miedo de decir, que habla con un lenguaje que todos podemos entender. Es un Papa que no se puso los zapatos rojos, ridículo. Y eso la gente lo entiende, lo ve un Papa con bototo. Lo que la gente pide es, si él es el vicario de Jesucristo, pide ver lo que lee en el Evangelio. Un Jesús cercano al dolor, cercano a la gente, cercano al pecador, que no condena, que acoge. O sea, cuando al Papa le preguntan de lo homosexual y él dice, ¿quién soy yo para juzgar? Cuando habla de los separados que no pueden comulgar. O sea, a ese Papa uno dice, pucha, esto es lo que esperamos. ¿Tú crees que es un Papa que va a lograr generar los cambios? Te lo pregunto porque también los que tienen una visión un poco más escéptica dicen que la designación de este Papa es más bien, lo voy a poner en una jerga simple, marketing. Bueno, lo que dicen eso no entienden nada del Evangelio. O sea, ¿cómo tú después vas a echar para atrás cuando hay un Papa que no... Lo que está haciendo el Papa nos está invitando no a memorizar una doctrina y repetirla, sino que nos está invitando a que vivamos el Evangelio. Y el Evangelio se entiende desde los pobres, y el Papa ha sido clarísimo en eso. Una iglesia más sencilla, una iglesia que sufra con el que sufre, que acompañe al ser humano, no una iglesia que condene y que se cree dueña de la verdad. En la entrevista que tú nos diste el año pasado en África, formulaste varias críticas, pusiste sobre la mesa hartos conceptos
recibiste mucho elogio, pero recibiste también no pocas críticas. Incluso hubo quien desde la iglesia dijo que tú estabas hablando desde la vereda del frente. ¿Cómo recogiste tú esas críticas? Porque sé que las recogiste. Esa frase de la vereda del frente es una frase estúpida y muy miope, ¿eh? Que no vale la pena referirse a ella. Pero yo creo que, bueno, lo interesante es que después el Papa dijo lo mismo. O sea, lo dijo en forma mucho más bonita, sobre todo mucho más profunda que lo que dije yo. Pero el Papa hizo la misma crítica y mucho más profunda. El Papa habló que se dejen de creer, sentirse los príncipes de la Iglesia, la jerarquía. El Papa dijo que ser fiel a la Iglesia no siempre significaba ser fiel a la jerarquía. El Papa ha dicho a los jóvenes, a la gente, arriesguen, a los sacerdotes, equivóquense, váyanse a la calle, métanse con la gente, juégansela. Yo prefiero un cura que se equivoque a un cura que esté encerrado en la sacristía repitiendo. O sea, esas son palabras del Papa. Ahora están de acuerdo con lo que ha dicho el Papa. ¿En ningún momento en algún periodo te cuestionaste el seguir siendo sacerdote? Porque tú tienes una visión bastante crítica. A ver, yo soy sacerdote, nacido y criado en la iglesia chilena. Yo no tengo ningún estudio fuera de la iglesia chilena. A mí me educaron así los obispos chilenos. O sea, es la iglesia la que cambió en un momento. Pero los obispos chilenos me educaron de esa manera. O sea, Monseñor Alvear, Monseñor Aristía, Monseñor Piñera, que a los 100 años todavía está vivo y jugándosela. Un día yo celebré un matrimonio con Monseñor Piñera. Y yo lo celebré los dos juntos y yo me quería ir luego, porque había yo tenido un problemita ahí de diferencia de opinión con algún obispo. Y entonces el viejo con un vozarrón firme, medio sordo, me dijo, quédese padre que quiero hablar con usted después. Y yo dije, chuta, aquí me llega. Entonces le dije, ya, pero estoy apurado, ¿no? Quédese que quiero hablar algo con usted. Y termina el matrimonio y Monseñor Piñera con su vozarrón me dice, no se amilane, si lo están criticando es porque usted está diciendo una verdad. No se calle, siga diciendo lo que está diciendo. Esos son los obispos que a mí me educaron. Yo soy un producto de la iglesia chilena. ¿Son muy distintos los obispos de hoy respecto a esos obispos que te educaron? Bueno, la gente dirá, ¿Pero qué dice Felipe de Río? yo creo que sí, obviamente. O sea, la gente espera hoy día, o sea, más bien la gente no le interesa qué es lo que dice un obispo hoy día. O sea, yo lo que dije en esa entrevista, si yo le pregunto aquí al público que están acá, le digo quiénes son católicos y le digo que me nombre 6 obispos chilenos, yo creo que no son capaces de nombrarlo. Decías tú hace un segundo, y con esto te dejo plantear la pregunta porque tengo que ir a la pausa comercial, tú sabes así la tele, que tenías que Pero formular perdón, las críticas. Sí. una cosa, yo creo que la mayoría de los obispos quieren volver a la iglesia chilena esa, o sea, quieren ser pastores, pero están metidos en este molde. Ahora este Papa le ha dado de nuevo, como dice, aire, ya, piensen, díganlo ustedes, no estén repitiendo lo que dijo el Padre Santo Padre, piensen por ustedes mismos, equivóquense, yo creo que ellos están contentos de eso. ¿Sientes que hacia allá va entonces? Hacia allá van, y ellos quieren ser obispos, quieren ser pastores. Vamos a mirar un poquitito la sociedad chilena, vamos a mirar los cambios que se están generando en la sociedad chilena, las reformas puestas sobre la mesa también en este último tiempo. Vamos a conversar de eso también a la vuelta de la pausa, ¿te parece? Me parece. Este es El Informante. Vamos, volvemos al tiro. Ni toda la tierra entera, ni toda la tierra entera será un poco de mi tierra. Donde quiera que me encuentre. Estamos de vuelta en El Informante por TVN, TV Chile, 24 horas y el 24horas.cl, nuestro portal. Conversamos esta noche con el sacerdote jesuita Felipe de Ríos, que llegó hace muy pocos días a Chile, está sentado con nosotros aquí en el estudio. Felipe de Ríos, ¿qué te parecen las reformas y los cambios que está impulsando el actual gobierno? A ver, yo creo que el actual gobierno está causando un malestar nacional. O sea, estos cambios es lo que la sociedad chilena está pidiendo, no es lo que el gobierno se le ocurrió. La sociedad chilena ha crecido, el país
pero en algunos sectores, como yo dije, al llegar el traje les queda apretado hace muchos años, entonces la gente está pidiendo cambio. Y eso el gobierno ha tenido la sensibilidad, y yo creo que por eso fue elegido, de encauzar esas peticiones, ese malestar, y está proponiendo estas propuestas que son clave, me parece, en su conjunto, todas ellas. Todas ellas, Todas. incluyendo el aborto. A ver, la presidenta dijo algo muy interesante. Ella dijo que la sociedad chilena está lo suficientemente madura para conversar los temas, o sea, que no haya alguien que decida por ella, y eso me parece viable. Mira, yo soy sacerdote católico. Mi experiencia de Dios es que la vida me la regaló, y todos los días lo siento. Y para mí la vida es un regalo de Dios intocable desde el momento que se gesta hasta que naturalmente uno muere. Pero esa es mi experiencia. El mismo respeto que yo le tengo a la vida como un don de Dios me hace respetar las opiniones ajenas. Y aquí estamos en un problema, o sea, un desafío más bien. Fíjate que con la tecnología moderna y todo, antiguamente con una persona le ponían el espejo los vaqueros y ya no lo empañaba, significaba que estaba muerta. O le ponían la oreja y el corazón no latía, estaba muerta, y con eso nos bastaba. Pero hoy día que se pueden donar los órganos, que una máquina te puede mantener respirando o con el corazón latiendo, tuvimos que definir cuándo alguien se consideraba muerto. Y nos pusimos de acuerdo los teólogos, los políticos, los legisladores, los antropólogos, los científicos. Nos pusimos de acuerdo que una persona se consideraba muerta cuando ya había un protocolo a seguir con una máquina especial, cuando ya no había actividad eléctrica en el cerebro. Bueno, en el otro extremo nos tenemos que poner de acuerdo con todas las células madre, con toda la tecnología para saber cómo es, si es viable o no el ser que viene, etcétera. Nos tenemos que poner de acuerdo. El espermatozoide es una célula humana viva, el óvulo es una célula humana viva. ¿Cuándo estas células humanas vivas pasan a ser personas? Los católicos pensamos que es en el momento de la concepción, o sea, en el momento en que el óvulo se une con el espermatozoide. Ahora, hay católicos bien intencionados, inteligentes, abiertos, que piensan que no, que en el momento de la anidación, porque ahí comienza la diferenciación. Hay otros que piensa que 12 días después, porque los gemelos se dan eso, yo soy gemelo. Y si se da en el momento de la ovulación, de que el óvulo se junta con el espermio, ¿qué pasaría con... Una persona que vas a ser dos luego. Claro, ¿qué pasaría con mi alma? O sea, o yo tengo alma y mi gemelo no, o compartimos la misma alma. Según Fernando Monte, el padre Fernando Monte, dice que así, que Andrés, mi hermano, tiene alma y yo no tengo. A lo mejor tiene razón. Que aquí no la compartieron. Hubo una sola. Claro. No, anda, pero, anda por ahí también. hay otras personas que piensan que es persona en el momento que se empieza a gestar todo el sistema nervioso central, que es 12 semanas después de la concepción, incluso algunos... Ahora, yo no tengo derecho a tratar de asesino a los que piensen así. Yo tengo derecho a respetar su opinión y yo voy a decir la mía y mis razones, que muchas veces se basa en una experiencia de Dios de fe que otros no tienen. Y mi misma experiencia de decir que la vida es un don de Dios me hace respetar las opiniones distintas. Ahora, la presidenta Bachelet no ha invitado a un debate sobre cuándo comienza la vida, sino que ha anunciado que va a impulsar o va a recoger proyectos que ya están en el Parlamento para legislar sobre el aborto terapéutico, no para discutir sobre cuándo comienza la vida. Obvio, pero eso es lo que está de fondo. O sea, lo que está de fondo, que nosotros nos demos cuenta que aquí se juega, cuando un ser humano se considera persona. Y ahí sí se puede o no intervenir. Ahora, si la gran mayoría discute en el Parlamento y acepta, qué sé yo, en el futuro una ley de aborto, yo lo voy a aceptar, la opinión, pero no, yo voy a considerar que eso es lícito, porque es lo que es la ley que ha salido, pero para mí es inmoral, por lo que yo pienso. Pero yo no puedo imponer esa manera de pensar. Hay muchas cosas que son lícitas y que son inmorales. Por ejemplo,
Es lícito que la Universidad de los Andes construya un hospital en la Cota 1000. Es lícito que la Universidad Católica construya un hospital en San Carlos de Apoquindo, pero es inmoral. ¿Cómo va a ser moral que se construyan dos hospitales, habiendo la clínica Las Condes, la clínica Tabancura, habiendo la clínica alemana, habiendo menos hospitales en la periferia de Santiago? Sabemos en Chile que los pobres viven menos. Mira, lo venía preparado, ¿no? No, esto de como tanto aeropuerto, cuestión, mira, lo voy a leer. ¿Me dejáis leerlo? Sí, por favor. Estoy buscando Rápido para no quitar buscando los anteojos. Sí, que volví ciego. Pero mira, yo te voy a leer una cosa del Papa. El Papa actual, pucha, no lo voy a encontrar. Y aquí está, mira, escucha. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. O sea, construir un hospital donde ya hay clínicas de primer nivel, construir un hospital en la Universidad Católica ahí y construir un hospital en la Universidad de los Andes ahí, mata como el aborto. Porque hay gente en la periferia de nuestra ciudad, para no hablar de regiones, que no tiene acceso a hospitales. Entonces, que aquí Ahí tenía algo que es lícito, pero es inmoral. permeó el criterio mercantilista, económico, Por financiero. supuesto, cuando murió Balich dejó plata para que la Universidad Católica hiciera un hospital en San Joaquín, pero no era viable económicamente. ¿Por qué hacen una clínica? ¿Cómo hace un hospital la Universidad de los Andes? A todo trapo, sabiendo que en Puente Alto, en Maipú, en montones de partes de la periferia de la misma ciudad no hay hospitales. ¿Tú sabes que los pobres en Chile viven menos? ¿Y por qué no nos preocupamos? Eso es lo que nos hace no creíble. Cuando nosotros hablamos que defendemos la vida, pero una vez que nace la vida, por eso que no nos hacemos creíbles. Si tú tienes esta opinión respecto, por ejemplo, del aborto, ¿tienes la misma opinión de la Iglesia o más bien del Papa sobre el matrimonio homosexual? A ver, son dos cosas absolutamente distintas. Por eso las marco Sí. la diferencia entre una y otra. Sí. No, yo creo que, ¿cuál es el problema del matrimonio homosexual? Los homosexuales son hijos de Dios. Dios los creó homosexuales y lesbianas. Y Dios está orgulloso que ellos sean eso. El problema está en nosotros que no lo entendemos, no en ellos. Yo soy célibe. Eso significa que yo he renunciado a tener hijos. ¿Por qué? Y a tener mujer. Porque yo entiendo que la sexualidad es mucho más profunda que solamente un instrumento de reproducción. A mí los homosexuales, las lesbianas me están diciendo que la sexualidad es mucho más profunda todavía que la entre un hombre y una mujer. Me están ampliando mi visión de la sexualidad, me están haciendo mucho más humano. ¿Por qué no pueden ellos casarse? Si son ellos los que se casan, el Estado reconoce el matrimonio, ¿no? ¿Por qué no pueden hacerlo? O sea, basta ya. Y quiero decirlo claramente a las personas que me están viendo. Los homosexuales y las lesbianas son hijos de Dios y están llamados a la santidad como todos nosotros. Y no son ciudadanos de segunda clase ni están en pecado. Es una condición distinta, que además me ayuda a ampliar mi concepto de sexualidad. Dejando de lado entonces las declaraciones del Papa Francisco, ¿cómo entiendes tú que la Iglesia ha abordado precisamente este tema? Porque Es complicado. sigue siéndolo en el siglo XXI y probablemente va a seguir estando presente, como bien dices tú, legítimamente también con una opinión diferente a la de otros. Es complicado porque nosotros somos una generación que nos educaron de otra manera, entonces nos cuesta de repente ver el cambio. Y además que también es complicado porque cuando tú no tienes claridad de tu propia identidad sexual, yo puedo, ponte tú, no entender a lo mejor a un homosexual, a una lesbiana. Pero si me siento atacado es porque yo no tengo clara mi propia identidad sexual. Y por eso me siento atacado. ¿Cómo voy a sentir atacado a una persona
que son felices, que se aman y que son fieles. Mencionaste recién el celibato entre los sacerdotes. Aprovecho de preguntarte también si tienes alguna opinión frente al debate que se ha generado en el último tiempo. A partir además de algunas palabras que se interpretaron del Papa, ¿crees tú que es una cosa que se debería revisar en la Iglesia? Bueno, como el mismo Papa lo ha no es un dogma, obviamente que es revisable. Yo creo que siempre van a existir personas que somos célibes porque es una vocación. Ahora, que se imponga. Esto es como el matrimonio. El matrimonio, cuando tú te casas, enamorado y todo, es una fuente de alegría, de libertad, de crecimiento. Si a ti te obligan a casarte, es una fuente, puede ser una fuente de frustración o puede ser una fuente de infelicidad. El celibato, si es una vocación, es un regalo. Nadie diría que el Padre Hurtado no fue un regalo. Pero si es impuesto, yo creo que puede generar mucha infelicidad y muchos problemas. Y no solo, fíjate, porque el cura se mete con una mujer o que anda, sino que tanto cura de repente que uno ve amargado y enojado y viendo pecados por todos lados. Uno dice, aquí algo falla, no está enamorado, no está feliz. Como yo una vez venía hace años atrás en auto y en la mañana temprano y sale una señora de una casa y me toca la bocina y me lanza una garabato y yo dije, esta no lo pasó bien en la noche. Porque si no habría salido recontenta. ¿Te fijas? Entonces yo... Pero hay maneras menos elegantes de decirlo. Ustedes sí. lo tienen claro, ¿no? Sí. ¿Fue elegante o no? Esa es una manera elegante de decirlo. No, pero a ver, volviendo, mira, yo creo que hay que revisar varias cosas en la Iglesia Católica y ojalá que se revisen con libertad y eso es lo que el Papa ha dicho. Mira, esto es conversable, conversémoslo. ¿Cuál es el miedo de conversar? A ver, tú planteaste hace un ratito que sentías que las reformas iban por el camino de lo que la sociedad venía pidiendo y que por lo tanto por eso es que este gobierno es el que finalmente había ganado. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de la reforma educativa que hasta ahora conocemos que impulsa el gobierno del presidente Bachelet? O sea, es clave. Y yo quisiera, ¿sabes lo que a mí me ha llamado la atención de Chile? Tanta agresividad, tanta descalificación al que piensa distinto. Todos creemos que mi punto de vista, ella y los demás, yo creo que todas las reformas son importantes y son cotutúas, son serias, hay que conversarlas y hay que escuchar la opinión que el otro tiene, de parte del gobierno, de parte de los ministros, de parte de los gremios, de la gente. Y en ese sentido yo creo que lo que a mí me llama la atención de la reforma educacional, que no se toque un tema que para mí es central, que es el clasismo. Mientras haya clasismo en Chile, cualquier cosa que se haga va a resultar mal. El clasismo es un tema clave en la formación de la sociedad. Te propongo que conversemos, para no serlo apurado, después de la pausa comercial. ¿Te parece? Listo. Seguimos conversando con el sacerdote jesuita Felipe Berríos, aquí en El Informante, por TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl. Volvemos al tiro. Estamos de vuelta en El Informante conversando con el sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien ha llegado hace muy pocos días desde África para reinstalarse en nuestro país. Mencionabas el concepto que es profundo del clasismo. Nosotros cuando conversamos en África hace un año, en una entrevista que yo te hice para la radio Duna también, además de la que hicimos para El Informante, y hablamos de África, yo te preguntaba, a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo, donde las políticas públicas fracasan porque o fueron mal implementadas o porque pusieron énfasis o foco en cosas diferentes a las que se requería, en África parecía que no existían políticas públicas. Y tú me decías que sí, y que me habías planteado que lo que había ocurrido aquí es que las políticas públicas que fracasan también por culpa del clasismo. Entonces, defíneme exactamente de qué es responsable y por qué existe ese clasismo en lugares como el nuestro, aquí en Chile. Bueno, esa es lo difícil de responder, sobre todo cuando uno viene de un país como lo que yo he estado. ¿Por qué genera el clasismo? Si es absurdo, porque yo nací en tal población o tal lugar de Chile, o porque yo estudié en este colegio o liceo, porque tengo el pelo así o asá, me discriminan. ¿Por qué cuando hago un currículum tengo que mostrar la foto? No basta lo que yo estudié o la experiencia, sino que la pinta. ¿Y quién define cuál es una pinta buena y una pinta mala? Eso está en toda la sociedad, en todos los estratos. Y más todavía en una sociedad que aparta a la gente, la segrega. Es súper fuerte.
o sea, si en el colegio tal del barrio alto se ponen corbatita, todos para abajo quieren ponerse corbatita. Y si en la población, yo tenía un amigo mío que estudió en el Liceo Munátegui, y él me decía, cuando estaban hablando sectores y empiezan, igual que los perros, cuando los perros se juntan, se olfatean el trasero para reconocerse. Los chilenos somos iguales a los perros, nos juntamos y nos olemos no el trasero, pero de dónde estudiaste, de dónde eres, y todo para ubicarnos socialmente y encajonarte. Y este amigo mío me decía que en ciertos sectores, cuando le empezaban a preguntar, ¿y tú dónde estudiaste? Él decía, los hermanos Amunátegui, para subir de... Entonces, yo quisiera decirle a la gente que me está viendo, por favor, vean la película Machuca que hizo Andrés Wood. Veámosla de nuevo, la película Machuca. ¿Qué pasó con la iglesia que soñó con Machuca? La iglesia que soñó con mezclar las clases sociales. Qué distinto sería el país. ¿Pero por qué crees tú que fracasó ese proyecto en los 70? Porque fracasó todo. Pues, vino el golpe militar y sacaron a todas las poblaciones. Fíjate que sacaron las poblaciones El Esfuerzo y no me acuerdo la otra que se llamaba, que estaban en Vitacura. El Progreso. El Progreso. Y las sacaron. Ese es el mayor herida que tiene este país. Sacaron a los pobres, los corrieron a la periferia. Y el pobre ahora tiene que andar kilómetros para poder ir a trabajar en el barrio alto. ¿Por qué no se pone una norma que cuando se construye una casa en el barrio alto o una población en el barrio alto, un edificio, tiene que también construirse alguien para una casa para la clase media y para sectores populares? Porque la empleada o el jardinero tiene que recorrer todo Santiago para poder ir a trabajar en su fuente de trabajo. Bueno, sacaron la población, el Esfuerzo y El Progreso. y el Progreso, la sacaron de ahí con el argumento de que era muy peligroso. No, porque, Progreso y no, bueno, sí, porque se subió el río, que era un lugar inhabitable, muy peligroso para los seres humanos. Y ahora tú tienes ahí la municipalidad, tienes una iglesia, tienes un colegio y casa en lo que era. O sea, lo que se hizo fue correr a los pobres. Ahora, ¿cómo miras entonces la propuesta de la reforma educacional que habla de terminar con la selección, pero que al mismo tiempo podría incluir en el término de la selección que en el fondo los niños queden, ya sea a través de sorteo o otras cosas, en colegios, pero según su barrio? Es decir, la imposibilidad de que quien quiera estudiar en otro barrio distinto al que le tocó nacer o vivir, pueda hacerlo. Escúchame, hay personas como 2020, hay equipos de trabajo que son expertos. Yo no soy experto en educación, pero sí que me he ido haciendo experto en humanidad. Y ninguna reforma educacional va a resultar si no cooperamos todos. Y tenemos que empezar a decirle a la dueña de casa, usted señora de población, usted señora de clase media, que vive los dos del sueldo de su marido y usted, si no mezclamos a la gente, estamos sonados. Si yo me empiezo a juntar con los que considero que son de mi clase, este país no es viable. No solo no es viable. Yo he estado leyendo y lo invito a leer a la gente el libro que escribió el periodista Fluxá sobre... De Daniel Zamudio. Sí, Rodrigo Fluxá. Porque ahí se muestra lo que es una capa de jóvenes totalmente apartados y marginados del país. Esta es una economía que margina, como dice el Papa, y mata a la gente que la margina. Y lo que trata de hacer la reforma educacional es mezclar. ¿Por qué? Porque los chilenos podemos tener más plata, y tenemos más plata. Los chilenos podemos tener metro, podemos tener un montón de cosas, pero no somos más cultos. Los chilenos, un país es culto cuando aprecia al que es distinto, cuando aprecia al ser humano, no lo segrega. Entonces nosotros no vamos a ser más cultos. A lo mejor su hijo se saca excelente puntaje en la prueba de aptitud académica, a lo mejor tiene un posgrado fuera de Chile, pero no es más culto. Es un ignorante con plata. Ayúdame un poco en esto, Felipe, porque en épocas pasadas, cuando se intentó esto, en algunos colegios, donde se incluía personas que venían de sectores de esfuerzo, de privado, como queramos denominarlo, pasaba que independientemente de que el colegio le abriera las puertas y permitiera el ingreso para que pudiera estudiar ahí, y particularmente ocurría en los colegios de mujeres, además si uno hace un poco de memoria, en colegios además bien ubicados en el sector oriente de Santiago, terminaban siendo discriminados igual por sus propios compañeros. Entonces, ¿cómo se corrige este problema? Bueno, porque uno lo puede corregir desde el punto de vista de la ley, pero en el día a día. Es decir, el que está ahí termina pasando mal igual. No hay manera de corregirlo si no es mezclando. Y hay ejemplos. El Colegio San Ignacio del Bosque, yo era alumno ahí.
hizo matrícula diferenciada, o sea, los papás pagaban según ingreso. El 50% de los apoderados sacó a los alumnos del colegio y los llevó a Altabancura, porque no quería que su hijo se mezclara. El Colegio San Ignacio del Bosque hasta el día de hoy no cobra matrícula de incorporación los papás pagan según ingreso. 40 años funcionando el colegio sin problema. El San George trata de mezclar a gente de pensamiento religioso distinta. El Colegio Carampangue en Talagante trata de hacer también... O sea, hay esfuerzos, pero esos esfuerzos son nulos. Y aquí yo le pido, sobre todo a la Iglesia Católica, que la mayoría de estos colegios de élite, del 7% de colegios privados, la mayoría son católicos, yo le pido hacer un esfuerzo, le pido a los profesores, a los alumnos de sus colegios, reclamen, hagamos un esfuerzo, porque si esta reforma no parte de esos colegios va a fracasar. Si esos colegios no abren sus puertas a mezclarse con el resto de la sociedad, esto va a fracasar. ¿Tú sientes, perdona, que la reforma tiene que partir entonces en lo que requeriría además una reforma constitucional por los colegios particulares pagados? Lo que tiene que cambiar es que los colegios particulares pagados dejen de discriminar a los alumnos. ¿Cómo es posible que en este país hay colegios particulares y algunos católicos que cobran matrícula de incorporación a los papás? De cuota de incorporación. ¿Para qué? ¿Para qué usan esa plata? ¿Por qué derecho lo hacen para cobrar? Para discriminar económicamente. Después te discriminan si los papás son separados o no son separados. Te discriminan si son católicos o no son católicos. Te discriminan si tiene alguna discapacidad el chiquillo o no. Si nosotros tenemos colegios católicos, tiene que ser sin ninguna discriminación. ¿Por qué crees que la Y Iglesia... nosotros tenemos que ser colegios católicos que incluso donde no hayan chiquillos católicos y que ellos tienen que darse cuenta con nuestro ejemplo que nosotros estamos evangelizando. Ya, perdóname Felipe, pero ¿por qué la Iglesia entonces ha tenido este comportamiento de mercado? Porque tú has puesto dos ejemplos muy claros, muy nítidos, palpables, que probablemente van a generar además bastante debate en los siguientes días. Los ejemplos de los hospitales de la Universidad de Lausanne, de la Universidad Católica en el sector oriente, la Cota 1000. Que son lícitos pero inmorales. Y ahora cita el caso de los colegios particulares pagados de la Iglesia Católica que discrimina. ¿Por qué lo hace la Iglesia según tú? Bueno, yo espero que resurja la Iglesia que soñó con la reforma agraria y fue la primera que dio sus tierras. Yo espero que resurja la Iglesia Católica que en los años 70 soñó con un Machuca, con un colegio mezclado socialmente, y que la Iglesia lo promueva, y que también lo promuevan los otros colegios particulares. Si no promovemos ese cambio social, esa mezcla social, cualquier reforma educacional va a fracasar. Voy a ir a una cosa un poco más profunda. Ayúdame a entender Y tenemos que apoyar en esto a quienes están liderando esta reforma. cómo se convence a esos padres para que no ocurra lo que se vivió en el San Ignacio, como tú decías, que un porcentaje importante, la mitad, 50% dijiste, se lo llevaron a Yo colegios como Altabancura. entiendo, sobre todo no en ese sector, yo entiendo a la señora población que me está mirando, de Puente Alto, a la persona de Maipú, que tiene miedo que su hijo se junte con otro chiquillo que le venda marihuana, que tiene miedo que se junte con otro chiquillo que está, no sé, metido en... y prefiere pagar y sacarse la mugre y pagar más para que esté, sin importarle la educación que le dé, a un colegio donde su chiquillo esté más protegido. Perdona, déjame, que te tengo que interrumpir aquí, porque ¿qué pasa con el padre que tiene a su hijo en otro colegio, que no tiene esa realidad y que tiene miedo de que su hijo se junte con alguien que sí tiene posibilidades de ser el que le venda la marihuana, el que lo lleve por ese camino? Por eso te pregunto, ¿cómo te explicas el clasismo? ¿El por qué crees que existe? Bueno, porque si no nos mezclamos, vamos a tener cada día un país más segregado, con más guardias, con más miedo unos con otros, con barrios encerrados con rejas, donde el chiquillo va a salir, señora, y lo van a matar de un fierrazo. O sea, Zamudio, ese libro, es un ejemplo de lo que son jóvenes que están totalmente disgregados, no se sienten en su país, y por eso que protesta que haya, quieren estar ahí para destruir lo que haya. Tú dices que en parte los actos de violencia que tenemos se deben a personas que viven desarraigo familiar o desarraigo social. Por supuesto, o sea, cuando Chile gana un partido en el Mundial y se echan 500 micros, eso te está hablando de una violencia, un no considerarse parte de su país, y porque nosotros lo hemos apartado del país. Entonces, esta cuestión de la segregación es clave.
O sea, la educación es para que yo sea más culto, más persona, no para tener buen puntaje en la prueba que tú, ya no sé, PSU. La PSU. La PSU, revijo. Bueno, es para eso. Entonces, una persona culta no es la persona que te sabe los nombres de las pirámides o los capitales de los países. Una persona culta es una persona que vibra con lo humano, que es capaz de apreciar al que es distinto, que es capaz de mezclarse. O sea, esta reforma educacional yo la veo una oportunidad que tiene Chile para empezar, porque es algo a largo plazo, a dejar atrás el clasismo. Entonces pensémoslo desde ese punto de vista, no es una cuestión económica. Cuando te dicen, yo he escuchado el argumento de que la universidad, lo que ricos debieran de pagar, es injusto que si tienen plata sea... Si uno lo mira desde un punto de vista económico, ese racionamiento es cierto. Pero aquí no se está tocando un problema económico, se está tocando que en la universidad todos seamos iguales. No es solo que venga de familia rico. ¿No es un poco contradictorio, perdona Felipe, que se esté discutiendo sobre cómo corregir la segregación educacional y que al mismo tiempo las críticas que surjan sobre la manera en que se lleva adelante esa discusión es que se está segregando porque no se está escuchando a todos? Bueno, sí, hay que escuchar, yo creo que hay que dialogar y hay que escuchar a todos. Y esto es un problema mayor, no es solo educación. Las ciudades están segregadas. Cada vez estamos haciendo más barrios arriba de la montaña y barrios encerrados y otras poblaciones llenas de rejas y que el alcalde se preocupa de su comuna y no de la otra y tratar de echar a los pobres y echarlos para afuera. O sea, va a ser invivible Chile. Va a ser como Sao Paulo, que yo he estado ahí, que la gente sale con autos blindados y no sale a partir de las 8 de la noche a la calle. O sea, tenemos una oportunidad. Vivimos en un país maravilloso, hemos crecido y aquí todos caben, la derecha, la izquierda y el centro. Caben los ricos y los pobres, los inteligentes y los tontos, los gordos y los flacos, los lentos y los rápidos. Y entre todos vamos a construir un país. Pero tenemos que mezclarnos. Y ese yo creo que es el corazón de la reforma educacional. Que, como tú dices, tenemos que dialogar mucho y no descalificarnos. Y ver que eso es lo central. Quiero volver a un punto anterior, cuando tú decías que en parte el fenómeno de la violencia se explicaba producto de esta ausencia de reconocimiento o el desarraigo. ¿Por qué crees que existe todavía este desarraigo? Y voy al núcleo más cercano, que es el de la familia, porque podemos entenderlo desde el punto de vista de la sociedad, del lugar en el que se estudia, de la comuna, del gueto, o de todas las cosas que ya has abordado. Pero cuando estamos hablando del núcleo más íntimo. Mira, yo invito a toda la gente a leer este exhorto del Papa, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio. Además, está en un lenguaje, no es típico lenguaje de cura que nadie entiende nada. Esto está en un lenguaje sencillo, sin cita, y un lenguaje que todos lo pueden leer. El Papa es clave. Dice, el sistema económico que nosotros tenemos actualmente en el mundo mata, porque excluye. Te excluye los barrios, te excluye las personas. O sea, le dan beca y premia a los mejores, a la crema, a los que considera ellos mejores, y el resto para afuera. La angustia de una mamá que le echan a su hijo del colegio, que nadie lo quiere. O sea, es un sistema que... El sistema económico de libre mercado no es malo para generar riqueza, no es malo para detectar necesidades, pero nosotros como un animal, si nosotros lo dejamos sin bozal, deja la escoba, y ahora lo hemos endiosado. Incluso si tú escuchas las noticias, dice, los mercados están nerviosos hoy día. El mercado es como si fuera un ser vivo que nos domina a nosotros. Y esto no solo lo digo yo, lo está diciendo el Papa, con el texto que te leí es clarísimo. O sea, es un sistema que excluye, que mata. Y ese sistema hay que ponerle, hay que matizarlo con distintas cosas, hacerlo más solidario. Los vemos en la AFP, en la ISAPRE. Ya se me va el tiempo, de hecho se me fue hace rato, pero he aprovechado estos minutos. Cuando llegaste a Chile, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿De lo que viste o de lo que observaste? Entiendo que una de las cosas que te llamó la atención es que sientes que 4 años más tarde la gente ha envejecido. Y yo no. Que la has encontrado un poco más vieja. Bueno, pero aparte de eso, ¿qué es lo que sí te llamó la atención? En lo profundo y en lo cotidiano, si quieres. Me llamó la atención en un país privilegiado y precioso, que lo hemos construido entre todos, la agresividad de la gente, la descalificación al otro que piensa distinto. Eso me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención que pasamos comiendo.
La gente está comiendo todo el rato, cualquier chía para comer. Y me llamó la atención lo corta que está la gente, yo también, pero lo gorda que está la gente. Lo gorda que está la gente. Y lo grande, sí. Ahora, me llama la atención, claro, los semáforos. Yo, en la ciudad más grande, cercana, no había ningún semáforo. Los semáforos, que las cosas funcionen, que las veredas limpias, las calles, los autos. O sea, yo te digo, chilenos, vivimos en un país privilegiado. No hay derecho que tengamos pobres, no hay derecho que apartemos gente, no hay derecho que todavía no le reconozcamos a los mapuches su ciudadanía propia. ¿Comparte las declaraciones del intendente Huanchumilla? O sea, yo le digo a todos los chilenos, demos gracias a Dios de tener un intendente como Huanchumilla y tenemos que apoyarlo. Lo que él está diciendo es cierto, no es culpa de los colonos que están ahí, no es culpa de los dueños de fondo. A ellos los invitaron a... Es como si a mí me venden o me regalan un auto y después viene una persona a decirme, este auto es mío, me lo robaron. ¿De quién es la culpa? ¿El que lo compró o el que se lo robaron? La culpa es el que lo robó, y el que lo robó fue el Estado chileno. El Estado chileno le robó la tierra a los mapuches y se la entregó a una persona que se han sacado la mugre trabajándola. Y esa persona dice, pero si todos mis antepasados han trabajado esta tierra me pertenece. Y dice, sí, pero se la robaron a los mapuches. Y los mapuches dicen, es mi tierra, están enterrados mis muertos ahí. Y tenemos un intendente de lujo, que va a poder... Entonces no le pongamos palitos a los rayos de la bicicleta y apoyémoslo, porque tenemos que darle ciudadanía. Fíjate que los mapuches fueron el único pueblo originario reconocido por la corona española como pueblo, que tenía frontera. El único pueblo. Y yo creo que tenemos que dar un paso importante. Felipe de Ríos, muchas gracias por haber venido a conversar esta noche con nosotros aquí al Informante. Muchas gracias, Informante, por invitarme. El aplauso del público que vino también aquí a acompañarte y vamos a estar viendo además dónde te vamos a encontrar a la vuelta de la esquina en los siguientes días, porque todavía no se sabe dónde el provincial lo va a disponer de Yo usted. le doy las gracias a la Televisión Nacional y a ustedes que se han mandado la lata a estar acá, de invitarme, y sobre todo tú que me has dado la posibilidad. Y ustedes me fueron a ver, no pudieron entrar al Congo porque había guerra, pero Claro, me fueron a ver hasta en lo allá. formal no pudimos, al menos. Y eso lo agradezco un montón. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Nosotros nos juntamos la próxima semana en un nuevo capítulo del Informante. Estaremos con ustedes también el fin de semana en transmisiones especiales, por supuesto, con las que hay respecto del Mundial. Yo me junto también mañana con ustedes en la mañana informativa por el canal 24 Horas. Que estén muy bien. Buenas noches.